incluso sin ser necesario el chat, hay una realidad política. Hay un tema de hipocresía, un tema de una pose hacia la opinión pública. Lo primero es que yo creo que en política la coherencia siempre es lo más importante. Buenas, buenas para toda la gente. Gracias por estar acá, gracias por seguirnos y por preferir este periodismo. Si ustedes no se han suscrito, es hora de que lo hagan de inmediato. Ya, porque sigue llegando gente nueva y nos siguen escribiendo que son nuevos y que les está gustando las entrevistas que hacemos día a día del acontecer nacional e internacional. Y bueno, los fines de semana también tenemos otro tipo de entrevistas que les sugiero, si les gusta también otro tipo de entrevistas que no sean de noticia específicamente, vayan y véanlas porque están muy chéveres. Tenemos una sección de Mujer Poder bien interesante y otra de lo que no sabías de personajes importantes de nuestro país. Así que bueno, exploren el canal y me cuentan por favor y lo recomiendan. Hoy vamos a conversar de una noticia que se registró en las últimas horas y que ha desatado una polémica importante, sobre todo cuestionando la coherencia política de una representante a la Cámara. Ella se llama Catherine Miranda y pues la verdad es que se ha filtrado una foto que necesito que nuestro amigo Diego ponga en este momento. Entonces, básicamente el chat es con el ministro del Interior y dice, es una conversación que dice, jajaja, Benedetti, jajaja, Catherine Miranda, y dice, momentico, porque es que no alcanzó a verla ya. Entonces dice, debe ser que hace rato no te veía, qué vaina no poder saludarte como antes, le dice el señor Armando Benedetti a la representante Catherine Miranda. Y a lo cual ella le responde, y no me vayas a saludar ahora, tienes todos los medios encima. Y él dice, jajaja, debería. Y luego ella dice, no, jajaja. Entonces se ríen y pues esa es la controversia que se genera sobre todo porque la excongresista ha señalado que el ministro del Interior, pues, lo ha denunciado por actos machistas contra las mujeres, en fin. Entonces, esta fotografía sale de un reportero gráfico precisamente que es del Espectador y está en el recinto, en el Congreso, para que ustedes tengan un contexto. Básicamente están los congresistas abajo, hay un segundo piso en donde casi siempre se hacen los periodistas y el reportero gráfico tomó una foto y pilló ese chat. Entonces, acá nos preguntamos si es que hay un doble rasero, una doble moral, de el por qué acá afuera dice no me saludes porque esto y lo otro, y en el entretanto está teniendo una conversación muy amena, no le quiero dar otro calificativo, pero sí amena y tal vez cercana, ¿verdad? Quisimos conversar con otra mujer, una senadora del Pacto Histórico. Ella es Esmeralda Hernández. Muchas gracias por estar acá, querida senadora. Hola María Camila, un saludo. Como siempre es muy grato poder estar en este espacio. Hace rato que no me invitabas, entonces muy contenta de poder conversar nuevamente contigo. Sí, y un saludo a la audiencia, por supuesto. Exactamente, y muy contenta de tenerla. Sí, hace rato no conversábamos. ¿Qué opinión le mereció esta fotografía que sacó un reportero del Espectador? Han dicho que esto es una violación a la intimidad y han dicho que no tiene por qué la prensa hacer estas cosas. Que hay como una delgadita línea, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que hay una delgada línea. Yo creo que, digamos, hay un derecho a la intimidad que para mí es inviolable, sea un ciudadano de a pie, sea un congresista, sea un alto funcionario. Pero yo también creo, María Camila, que incluso sin ser necesario el chat, hay una realidad política, que es una realidad de la política circunstancial, de la política hipócrita, de la política de la conveniencia, que incluso, te lo digo, sin mediar el chat, sin que la ciudadanía conociera ese chat, ya empieza a identificar y a perfilar. Es decir, congresistas como la señora Catherine Miranda, que utilizaron al progresismo, que utilizaron las banderas del progresismo y de la izquierda, la defensa de los derechos sociales, la defensa de las reformas, todo lo que vaya en contra de las desigualdades y la profundización de esas desigualdades, lo utilizaron como plataforma política para llegar donde están hoy, para tener una curul en el Congreso. Y cuando llegan allí, empieza uno a ver una cantidad y una serie de contradicciones
que van moldeándose de acuerdo al momento político y a la conveniencia política electoral. Y yo creo que eso es lo que tenemos que rechazar. Es decir, aquí claramente hay un tema de hipocresía, un tema de una pose hacia la opinión pública, una pose hacia las redes sociales, una pose hacia lo que es correctamente o políticamente correcto decir, versus una realidad. Es decir, lo que se ratifica es que hay un sector político que utiliza el progresismo, pero que mueve sus cartas debajo de la mesa, quedando bien hacia afuera. Yo creo que eso es lo condenable, eso es lo rechazable. Yo creo que se ha visto, no solamente, digamos, este chat lo que hace es comprobar lo inocultable. Eso no se podía ocultar. La gente ya empieza a mostrarlo en redes sociales, los cambios de posturas, el tema, por ejemplo, del salario mínimo. Antes se defendía de manera, pues, férrea el incremento del salario mínimo como una necesidad de reivindicación de los derechos de los trabajadores. Hoy se alega que no es importante o que es grave subir el salario mínimo tanto porque eso afecta entonces el empleo y a los empleadores y a los grandes empresarios. Siempre se defendió los temas, por ejemplo, de la crisis de la salud, hoy en contra de que se dé un debate abierto de la reforma a la salud en el Congreso y con muchísimos temas. Entonces yo creo que eso sí es absolutamente condenable. Y yo creo que, María Camila, no es ni siquiera un tema de tener o no una relación con Armando Benedetti o de saludarlo o no. Hoy hay una realidad política. Ministro del gobierno y los congresistas, querramos o no, vamos a tener que conversar con él en función de la agenda política. Lo que es condenable es que uno muestre una cara y por detrás sea otra cosa completamente distinta. Yo creo que eso es lo que a la gente le asquea de la política, y cree que por eso la política y el país está como está. Sí, y es que acá usted habla de la hipocresía, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacer porque hay una realidad, la que usted dice, y es que es el ministro del Interior, y los representantes y los senadores van a tener que hablar con él? Es decir, es el ministro de los políticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar a una coherencia siendo mujer, siendo o rechazando también los actos violentos que el señor ha hecho o los posibles actos violentos que el señor ha hecho? Porque pues primero pues está en indagación en la corte un tema, y lo segundo pues el tema de lo que pasó mientras era embajador de la FAO con su pareja. Estas son dos cosas distintas, pero pues han salido representantes como Jennifer Pedraza, como Catherine Miranda, como Juinao, que han dicho este tipo es lo peor que le ha pasado a la política de Colombia, y pues aparece esto. ¿Cómo hacer para tener esa coherencia? Pues mira, María Camila, lo primero es que yo creo que en política la coherencia siempre es lo más importante. Eso no quita que haya una realidad política. Yo te pongo un ejemplo, o no quita que exista una posibilidad de que yo pueda sentarme a conversar con un diferente a mí, con alguien que piensa distinto a mí y que podamos llegar a puntos de acuerdo. Te doy un ejemplo puntual que yo lo he dicho en todo lado y yo creo que esa es la diferencia, de estar con las cartas sobre la mesa. Eso es lo que hace la diferencia en este caso puntual. Yo para la ley antitaurina me senté hasta con el Centro Democrático, pero yo lo contaba a medios, yo lo contaba en los escenarios donde estaba, reconocí públicamente en el Congreso, yo me sentaba con, iba a sus curules, los buscaba, me senté con congresistas de Cambio Radical a explicarles el proyecto y a pedirles que nos acompañen, y de hecho tuve votos del Centro Democrático a favor del proyecto antitaurino, porque había una claridad, aquí hay diferencias, por supuesto, ideológicas y de todo tipo, pero podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo en contra, digamos, de la tortura y del maltrato de los animales. Es que ese no es el pecado. Yo creo que uno puede condenar, uno puede estar en desacuerdo pública y abiertamente con las posturas políticas o con algunas decisiones, digamos, en materia de política pública, decisiones, por ejemplo, como la designación del ministro, y uno puede a la vez decir, bueno, es decir, esta es la realidad, yo lo condeno, no estoy de acuerdo con esto, pero con las cartas puestas sobre la mesa, sin embargo, me siento con el señor a conversar. Mira, yo te doy el ejemplo, otro ejemplo, el proyecto antifracking. Hoy, ¿cuál es la realidad del país? Gústenos o no nos guste. Armando Benedetti es ministro del Interior de Colombia. El proyecto antifracking hoy está en mi comisión y yo soy la coordinadora ponente. Yo tengo dos opciones, María Camila. No hablarle a Armando Benedetti simplemente por mantener la coherencia, por supuesto, y dejo que el proyecto se hunda siendo yo la coordinadora ponente. Un proyecto que lo que hace es prevenir que se pierdan inmensas fuentes de agua, que hayan deterioros ambientales a perpetuidad, que hayan posibles afectaciones a la salud humana, una cantidad de cosas y afectaciones terribles.
o tomo la decisión de sentarme con las cartas puestas sobre la mesa de cara al país en una concertación con él y con las comisiones conjuntas para mirar cómo sacamos adelante el proyecto de ley y cómo lo convertimos en ley de la República. Yo creo que aquí la diferencia es de comportamiento, de actitud y sobre todo de honestidad frente a las decisiones y las acciones políticas que uno desarrolla a cabo en el marco de la función que tenemos asignada. Es que eso no es, digamos, yo creo que una cosa no es contradictoria con otra. Tú puedes dejar sentada una postura, puedes avanzar, puedes tener claras cuáles son las prioridades del país, pero una cosa distinta es que salgas a decir una cosa indignadísima, queriendo representar a un buen grupo de la sociedad, en este caso al grupo de las mujeres y demás, y por debajo estarse codeando pues y con sonrisitas. Eso me parece que es una cosa que es completamente incoherente y, lo repito, hipócrita. Mire, es lamentable que la representante no haya estado en este espacio porque la invitamos, pero dijo que pues su equipo de prensa o su equipo no, que nos dijeron que no podía estar acá. Sin embargo, pues el mensaje de ella apenas se filtra esto es el siguiente, y abro comillas: desde hace 3 años no saludo al señor Armando Benedetti, me llamó para saludarme ese día, le dije que no me saludara y de paso le notifiqué que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento. Esta respuesta que ella está dando tanto a los medios de comunicación como en sus redes sociales y demás, ¿cómo le pareció, senadora? Pues es que yo creo que ante lo que ha conocido el país, es que yo te insisto, María Camila, no solamente es el chat, es una cantidad de actitudes reiterativas, de acuerdos, de uno ve alianzas, incluso los mismos discursos de la representante Catherine Miranda, que se hizo elegir por el progresismo, ojo, pero que hoy tiene discursos, que hace alianzas, que tiene cercanía con sectores abiertamente declarados de oposición del gobierno, que no están a favor de las reformas sociales, que no están a favor de los proyectos ambientales, que no están a favor del programa de gobierno. Es que no es este chat, y yo creo que el país lo ha visto. Este chat lo que hace es ratificar, digamos, un comportamiento que ha tenido la representante, pero creo que ha sido un cúmulo y un cúmulo y un cúmulo de demostraciones que lo que hacen ver es, primero, es que aquí se manipula a la opinión pública, se manipula a los electores, se miente y se trabaja con una política oportunista, circunstancial e hipócrita. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Sí. En este momento, después de lo que ha pasado con el señor Benedetti, de su llegada al gobierno nacional, ¿cómo ve usted la llegada de él? Es decir, para las políticas y las reformas del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es desearle al ministro que le vaya bien. Es decir, yo creo que él conoce claramente cómo funciona el Congreso, yo creo que él tiene posibilidad de relacionamiento con otros sectores políticos, y yo lo que espero es que haga bien su tarea, que podamos construir puentes con los otros sectores políticos y que podamos llegar a acuerdos que estén sobre la mesa, que el país los conozca, por supuesto, para lograr sacar adelante las reformas sociales. Yo creo que esa es la intencionalidad del presidente Gustavo Petro cuando lo designa en el Ministerio del Interior, que finalmente es el Ministerio de la Política. Entonces, por supuesto que, es decir, hay debates, hay discusiones que nosotros hemos dado de manera interna, hay debates que hemos dado con nuestros sectores en los territorios. Yo vengo de Soacha, de conversar abiertamente con la gente, digamos, de algunas dificultades, de algunas decisiones en las que nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros no acompañamos. Ahora, hay una realidad y yo creo que el país ya tiene que avanzar, María Camila. Yo creo que en esta discusión, yo creo que ya llevamos más o menos unas 3 semanas, y lo que debería preocuparnos es cómo avanzamos y cómo utilizamos ya un escenario que está dado, que es una realidad política, para concretar algunos acuerdos y para poder avanzar en la agenda legislativa y en la agenda de un programa y de un plan de desarrollo al que le queda poco menos de año y medio. ¿Deberían los periodistas seguir informando sobre estas conversaciones que tienen los congresistas privados? Pues María Camila, yo siento que, digamos, allí hay una delgada línea, ¿no? Hay quienes plantean, pues, que, por ejemplo, esa conversación se dio en un escenario público, en un ámbito público, que es el Congreso de la República, que hay cámaras, que los congresistas son públicos y demás. Yo creo que hay una delgada línea, hay un derecho fundamental, un derecho inviolable, un derecho constitucional, que es a la intimidad. Y reitero, por ejemplo, este chat para mí
simplemente lo que hace es ratificar algo que ya se venía dando, que se venía dando con anterioridad. Yo creo que lo que podemos hacer incluso desde los medios, y mi sugerencia, por supuesto con todo el respeto, es a que se den los debates justamente con esos otros circunstancias y con esas otras situaciones que se han presentado. Es decir, que se visibilice como se van haciendo quiénes están a favor, quiénes están en contra, cuáles son las posturas públicas, políticas de los congresistas frente a los grandes debates del país, sin que lleguemos, digamos, a tener que entrar en esa discusión que incluso a veces deslegitima este tipo de debates que me parece que son completamente pertinentes. Sí, y por último quería ir con la reacción del presidente Gustavo Petro, porque puso un trino que dice: mi experiencia personal en el contacto ya por largos años con la facción de la derecha bogotana que se camufló de progresismo para sacar votos se reduce a pocas palabras. Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo. Es como lo ha descrito el presidente Gustavo Petro después de que se ha filtrado esto y después de que obviamente la señora Catherine Miranda y él y su grupo político y su grupo de mujeres pues se hayan opuesto a muchas de las políticas de gobierno y sobre todo pues estén haciendo muchísimas críticas, ¿no? ¿Qué opina de esta reacción? Pues es que ya está claro, María Camila, que es una política, como lo he dicho, de la circunstancia, de la pose, de cara que uno pone hacia las redes sociales y a los medios de comunicación, y otra cosa, lo que realmente piensas, lo que realmente defiendes y por lo que realmente trabajas y coordinas estrategias. Y yo creo que ha sido, digamos, un actuar sistemático de este sector, que se camufló de progresista, que se camufló de izquierda para hacerse elegir, y que cuando ya tiene la oportunidad de estar allá y ve la mínima oportunidad de atacar al gobierno, pues simplemente actúa como tal, pero no actúa de frente, no le da la cara al país, no le da la cara a la ciudadanía, que yo creo que es lo condenable. Yo, por supuesto, coincido con la apreciación del presidente Gustavo Petro en este punto. Ok, y senadora, ¿en qué está usted? Nosotros la hemos seguido muchísimo con todos sus proyectos de animales. ¿Ahorita en qué está? Pues bueno, ahorita estoy trabajando muy juiciosa, María Camila, en un tema que es muy lindo. Es la ley de humedales. Es una ley que busca establecer todas las medidas necesarias desde el gobierno nacional para la identificación, el levantamiento del inventario y toda la elaboración de los planes de manejo y toda la elaboración de planes de reforestación y restauración de los humedales, que es increíble, pero representan el 30% del territorio nacional. El 30% del país tiene características de un ecosistema de humedal que tiene unas funciones ecosistémicas, María Camila, enormes. Es decir, proveen agua a las comunidades aledañas, son esponjas que previenen inundaciones, regulan el clima, digamos, son reguladores del cambio climático, son la casa de miles de animales silvestres, son la casa de aves migratorias. De verdad que tienen una cantidad de servicios ecosistémicos importantes, y que hoy se están degradando por la construcción, se están degradando porque son los sitios donde se verten aguas residuales, donde se botan residuos sólidos, se han cogido de escombreras. De verdad que es una situación bien compleja. Construyen sobre ella licencias ambientales de manera irregular. Y es un proyecto de ley, María Camila, que está a un debate de convertirse en ley de la República. Ya logramos que se aprueben 3 debates, 2 en el Senado y 1 en la Comisión Quinta de la Cámara, y espero que la próxima semana ya se pueda agendar en la plenaria de la Cámara de Representantes y saquemos la ley de humedales, que es una ley que le estamos debiendo al país y que está en mora desde hace muchísimo tiempo. Hoy tenemos ley de páramos, pero no hay ley de humedales, y por eso se está acabando de una manera sistemática con estos ecosistemas. Y bueno, estamos con el proyecto de zoofilia, que tú lo conoces bien. Ya pasó primer debate, va a la plenaria del Senado. Estamos con el proyecto de pólvora, estamos con el proyecto, ahorita yo asumo, como te lo contaba, nuevamente el liderazgo de la coordinación del proyecto tracking, que es una apuesta bien compleja, pero que yo quiero volverlo a intentar. Yo ya lo saqué una vez de Senado, se hundió en Cámara lamentablemente, pero quiero volverlo a intentar porque creo que es posible y porque creo que si no es en este gobierno la cosa se complica. Sí, hay que aprovechar. Pues muchísimas gracias, senadora, por haber estado en este espacio. Seguiremos muy atentos a sus proyectos. Cuando pasen, ¿no? Ustedes saben que los proyectos tienen que surgir un trámite importante y sabemos que en el camino de pronto se caen y vuelven a insistir los congresistas, pues ahí estamos. Usted es una congresista muy juiciosa y pues por eso nos gusta invitar acá a gente juiciosa que trabaja. Muchas gracias por estar acá.
No, a ti María Camila, muchísimas gracias, un abrazo de verdad como siempre y bueno, espero que nos podamos ver de nuevo más seguido. Un abrazo también para Claro que que sí, nos acompañe. siempre muy invitada. Muchas gracias. Gracias también a toda la gente. ¿Usted qué opina del chat filtrado de la congresista Catherine Miranda con el señor Armando Benedetti? ¿Qué opinan? ¿Se viola la intimidad? Tal vez no. Aparte de esto, ¿qué opinan del contenido? ¿Hay coherencia? ¿No hay coherencia? ¿Hay hipocresía? ¿No hay hipocresía? ¿Qué opinan ustedes? Los leo acá abajito y suscríbanse. Chao.